Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a este nuevo encuentro aquí con los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, a quien ya le damos los muy buenos días. Buenos días, Fabián. ¿Cómo anda, padre? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo trata el clima puntano? A mí me encanta el frío, así que muy bien. Bueno, hoy estamos con un día bien, con mucha neblina, mucha humedad, frío, pero bueno. Don Luis Ricardo Manzano, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias, bien, muy bien. 4 grados 6 la temperatura hace un ratito, así que bastante fresco, sí. Bueno, está bien. Y cuando viene en verano hace calor, justo. Siempre, ¿no? Qué cosa, nunca ¿no? llego en la media estación yo. Bueno, padre, vamos a continuar entonces en esta segunda entrega hablando del misal de San Pío V y el misal de Juan XXIII, el tema propuesto para este especial del mes de mayo y que por supuesto ha concitado la atención de muchas personas, algunos a favor, otros en contra. Obviamente es un tema que es bastante pesado, álgido y sobre el cual se han dicho muchas más cosas de las que se deberían haber dicho a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, como decía ayer, evidentemente en el caso de un libro, en el caso de una conferencia, en este caso es una especie de conferencia radial, no se puede decir todo en un instante. Claro. Un libro tiene capítulos, a veces una obra tiene varios volúmenes. Entonces, ya lo anticipé ayer, que hay que tener paciencia. Entonces se van poniendo los pilares, se van argumentando. Puede ser, no está en el escrito que ya fue publicado ayer, vale la pena repetirlo. Puede ser que cause sorpresa en algunos el tema de la no perpetuidad, validez a perpetuidad de las leyes humanas, tal como lo trata Santo Tomás. Puede ser que en algunos no hayan recibido esa formación, esa enseñanza. Yo lo aclaré ayer, el trabajo sobre el cual me estoy basando lo confeccioné y lo publiqué el 19 de marzo de 1985, siendo todavía profesor en el seminario de La Reja. Y lo aclaré que la versión latina, la traducción del latín, la versión castellana, pertenecía en aquel entonces profesor de latín del seminario. Las notas, los comentarios los hice yo. Esto data de 1985, o sea, para mí no hay ninguna novedad, no estoy dando algo nuevo que descubrí ayer. O sea, debido a las dificultades que surgieron este mes de mayo, las inquietudes, fue que les propuse de tocar este tema. De todos modos yo ya lo tenía previsto, pero para mucho más adelante, por allá por septiembre, octubre, pensaba tocar este tema. Uh-huh. Pero bueno, me tuve que adelantar debido a, justamente, a causa de la famosa fotito en el libro que ha salido consagrado a los textos de Monseñor Lefebvre sobre la misa. Entonces, de la misma manera que no se puede poner cualquier tipo de foto, hay que explicar también por qué causa sorpresa que se haya puesto esa foto. Y todo derivó de una manera inadecuada, según mi entender, sobre la cuestión del misal de Juan XXIII, desviando o desvirtuando la importancia de esa carátula, de esa portada de ese libro. Pero bueno, por eso nos vimos obligados a tocar ahora la cuestión del misal de Juan XXIII. Y ayer habíamos establecido entonces, después de haber hecho una lectura comentada de la bula Quo Primum,
hemos tocado el tema de la perpetuidad de las leyes humanas, en base a la doctrina de Santo Tomás. Es sobre eso que habría que haber hablado o escrito, eventualmente si después de esa primera parte de conferencia, por ejemplo, suponiendo en un seminario o en una especie de curso, las preguntas pertinentes sobre lo que se habló hasta ese momento. Claro. Eventualmente, bueno, pero padre, ¿usted va a tocar después? Sí, voy a tocar después, pero todavía no lo toqué. Entonces no se pueden hacer comentarios sobre algo que todavía no se habló. Me parece totalmente inadecuado. Aparte es una falta de rigor y una falta de simplemente de sentido común. Opinar y sobre todo hacer condenas sobre algo que todavía no se habló. Yo ya lo preveía, por eso lo anticipé ayer, decir, bueno, la exposición va a tener 3 partes, hay que ir despacio, asentando los principios. Bueno, pero es previsto y estamos viviendo una época en que hay una enfermedad mental. Hay una enfermedad mental. Y eso afecta también a los tradicionales. Falta el rigor, hay una enfermedad mental también espiritual, hay orgullo. Entonces, hay personas que han asentado ya la conclusión, esa conclusión es inamovible y echan manos después de premisas para tratar de justificar o de probar esa conclusión. Exacto. Pero y ahora, esto ha venido en algunos casos, inclusive a partir de sacerdotes también. Sí. No son solamente gente de a pie, digamos, la que esgrime estos argumentos como para tratar de defender o de sostener esta batalla tremenda de preservar la doctrina católica y la misa católica. Se han caído en excesos realmente graves, como por ejemplo el tema de el misal de San Pío V, o mejor dicho, no tanto el misal de San Pío V, sino la bula Quo Primum Tempore, a la que se la ha superexcedido. Yo creo que tratando de demostrar, las palabras son muy fuertes en la bula, no estamos acostumbrados en la actualidad a ese lenguaje aplicado allí, y me parece que por ahí venía la cosa. Entonces, una de las preguntas es, usted está hablando, junto con Santo Tomás, de la perpetuidad de las leyes humanas. La pregunta en cuestión es, ¿la bula Quo Primum Tempore es una ley humana? Por supuesto. ¿O es una ley divina? No, es una ley humana. Porque algunos la canonizaron definitivamente, aduciendo la infalibilidad papal expresada en esa sentencia, mandamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que se entiende por infalibilidad? Como que obliga... No, infalibilidad quiere decir que no hay error. Infalibilidad quiere decir que no hay error. Entonces, en principio, toda ley eclesiástica universal que obligue a todos los fieles es infalible. Pero no quiere decir que sea irreformable. Claro. Son dos cosas distintas. Es decir, si a mí la iglesia me va a obligar a rezar de una determinada manera, conforme entonces a una determinada doctrina, esa orden, ese mandato, también tiene que estar protegido por el carisma de la infalibilidad, para que yo pueda rezar con toda tranquilidad. Pero eso no quiere decir que sea irreformable, porque si no, nuestro Señor Jesucristo tendría que habernos Él dejado exactamente la misa de una vez para siempre. Bueno, algunos han aducido esto, inclusive en nuestro blog, en los comentarios, hay alguien que decía, la misa fue inamovible, es exactamente la misma misa que rezaban los apóstoles hasta el año 1962. Y bueno, entonces que me expliquen cómo San Pedro, rezando la misa exactamente como la rezo yo, en el canon pronunciaba el nombre de San Pedro, o de San Lino, el papa que lo sucedió a él, o de San Clemente, el subsiguiente, o de los mártires del siglo II o III. Me parece que hay un error. Eso fue introducido después. Por lo menos después de la muerte de San Pedro, hasta la muerte de San Pedro no se nombraba a San Pedro en el canon. Claro. Es un detalle, ¿no es cierto? Es un detalle. Pero, como dices, podría haber unos cuantos más. Exacto. Pero con eso solo, si se afirma a rajatabla
que los apóstoles rezaron la misa tal como la recibió San Pío V, eso es un error, pero de un niño de jardín de infantes. Hasta un niñito de jardín de infantes podría decir, discúlpeme, no estoy de acuerdo. Porque mire mi misal, dice San Pedro, San Lino, San Clemente, Santa Águeda, Santa Lucía. No me va a decir usted que San Juan rezaba con esos nombres. Y ya se cae completamente por tierra el argumento. Entonces no puedo yo ir a dar una conferencia delante de gente seria, bien formada, y decir esta barrabasada. Entonces eso ni lo contesto. Ni merece mi respuesta. No soy orgulloso, pero no, yo estoy para otra cosa. Entonces la persona que escribió eso, ni le contesto. Descalificado absolutamente. Y para mí tiene que ser 10 años de penitencia antes de volverme a escribir. Está bien. No, pero yo digo, hay sacerdotes, a nosotros nos ha pasado. Ha habido sacerdotes dentro de la fraternidad que venían con esta argumentación. Es un simplismo, si se quiere, una precipitación, si se quiere, una forma, pero dudo mucho que se hubiesen realmente hecho una conferencia bien organizada. Bueno, pero eso es una forma de decir en un sermón o fuera de misa, en una charla, pero dudo mucho de que en un escrito, en un artículo bien establecido, dijeran una cosa tal. No, seguro. No. Si lo ponen frente a determinado público, obran de una manera, ya lo hemos visto. Frente a otro público, obran de otra manera. Ese simplismo del cual nosotros los hemos acusado muchas veces de ser clericalistas, hace justamente que hagan simplones entre los feligreses cuando los tendría que asentar en la verdadera doctrina. Bueno, yo insisto, el trabajo ese mío es del año 85. 85, claro. 19 de marzo del 85. Un cuarto de siglo, ¿no? Uh-huh. Claro, 25 años. Qué bárbaro, ¿no? Sí, no por eso, digo, no me creo infalible, ni mucho menos, pero cuando tengo que hablar de cosas serias, trato de hablar seriamente. Bien, entonces vamos a adentrarnos en la historia del misal a partir de la bula. De la bula Quo Primum Tempore. En esto insisto, ahora sí, es breve. O sea, no entro en todos los detalles, simplemente para... O sea, el tema que nos concierne es el misal de Juan 23. Tuve que poner estos principios básicos y demás para comprender después lo otro. Entonces, tampoco en esta historia subsiguiente al misal, a la bula de San Pío V, hay un detalle completamente que entra en todos los pormenores de esa historia. Son algunos pinceladas. Sí. Después de 1570, el misal romano sufrió modificaciones bajo los pontificados de Clemente VIII, con la bula Cum Sanctissimum Eucharistie, del 7, corríjame padre, del 7 de julio de 1604. Luego Urbano VIII, en la bula Siquid Est, del 2 de septiembre de 1634. O sea, eso se puede encontrar en cualquier misal de altar. Yo tengo acá, le pongo a disposición del señor Manzano un misalito de viaje, pero es exactamente igual que un gran misal de altar, donde figuran las carátulas de estas bulas y el texto, simplemente para, digamos, tengo eso como prueba. Las tengo escaneadas, estas carátulas, por así decir, o sea, si las quieren poner después en el programa, porque estos sí los fieles no tienen todos acceso a esto, porque está en los misales de altar, no en los misalitos de los fieles. Entonces ahí se puede ver la bula Quo Primum Tempore de San Pío X, luego la de Clemente VIII, la bula Cum Sanctissimum Eucharistie, que es del 7 de junio de 1604, luego la de Urbano VIII, la bula Siquid Est del 2 de septiembre de 1634, las fechas están en números romanos, ¿no es cierto? Y en latín. Faltaría en este misalito, no está, y normalmente no aparece la bula de León XIII. Pero sí aparece sorprendentemente, pero no es tan sorprendentemente por lo que vimos ayer, la que vamos a estudiar después, la bula de San Pío X,
que en realidad se refiere al breviario, pero como hay esa íntima relación entre breviario y misal, en los breviarios, en los misales de altar, también aparece esa bula de San Pío X. Bien. ¿Mm? Este Esto misal quiere de decir altar que- que me facilita el padre Seriani es del año 1929. Está bien. Quiere decir que 34 años después de la promulgación de la bula Quo Primum Tempore, ya encontramos una primera modificación. Sí. No son, justamente, no son sustanciales, ¿no? O sea, esas modificaciones consistieron en algunos cambios de rúbrica, en la adición de misas de nuevos santos, en la inclusión de nuevos prefacios, pero como decíamos ayer, si yo me voy a atener estrictamente a la letra, de que nada se puede agregar a este nuestro misal, como dice San Pío V, no se podrían haber incluido esas cosas. O sea, eso prueba de que la bula no era intangible. ¿Mm? Entonces, es importante entender de qué estamos hablando. ¿Mm? Pero bueno, después, aparte de estas modificaciones de Clemente VIII y de Urbano VIII, siguieron, ahora sí, ya vienen complicaciones en los siglos XVII, XVIII. Ahí sí va a haber una reacción importante que tomar contra errores. ¿Mm? Durante los siglos XVII y XVIII, bajo el influjo del jansenismo, galicanismo, quietismo y la Ilustración, especialmente en Francia y en Italia, se hicieron intentos de renovación y de reforma del misal. Junto con el rechazo de la romanidad, se deseaba una mayor participación del pueblo, la introducción de la lengua vernácula, un mayor uso de la escritura, la revisión de algunos textos del misal, una mayor sobriedad de los ritos y la desaparición de las prácticas de piedad durante la misa, objetivos que después volvieran a tomar el movimiento litúrgico desviado y que se han hecho realidad en la reforma litúrgica del Vaticano II. Vemos que entonces esto viene de lejos, es de larga data, esto que hemos sufrido después a partir de 1970. ¿Mm? Podemos repetir cuáles eran los deseos, los intentos que implicaba este rechazo de la romanidad. La mayor participación del pueblo, la introducción de la lengua vernácula, un uso mayor de la escritura, la revisión de algunos textos del misal, una mayor sobriedad de los ritos y la desaparición de las prácticas de piedad durante la misa. Entonces, contra eso, evidentemente que Dios lo que hizo fue suscitar, sobre todo en Francia, al gran Don Guéranger, que fue el creador, por así decir, sin pretenderlo, ¿no es cierto?, del movimiento, lo que se llamó el movimiento litúrgico, que después iba a ser acogido, podemos expresar así, por San Pío X, y le va a dar un gran impulso él, y un verdadero impulso a la liturgia. Y llegamos así entonces que San Pío X quiso hacer una revisión general del misal similar a la reforma que había realizado en el breviario. La reforma del breviario es de 1911, pero todos los trabajos que él había emprendido respecto al misal no los lleva a cabo, porque él muere en 1914, y hasta Pío XII no volverá a haber más cambios. Bien. En efecto, sorprendentemente, después de su encíclica Mediator Dei de 1947, el Papa Pío XII instituyó en 1948 una comisión para la reforma litúrgica, en la que figuraba ya un hombre que sería clave en los trabajos preparatorios del Vaticano II en el campo litúrgico y después del concilio en la reforma litúrgica, Aníbal Bugnini. Entonces digo, sorprendentemente, después de la encíclica Mediator Dei del año 47, una encíclica en general, o sea, prácticamente en su totalidad, una muy buena encíclica, pero en la que ya Pío XII hace algunas concesiones, no reacciona con toda la firmeza que tendría que haber reaccionado, pero de todos modos es un parate, en cierto modo, una detención de ciertos
impulsos de los modernistas, pero lamentablemente, sorprendentemente, al año siguiente instituye esa comisión para reformar la liturgia y nos encontramos ya en el año 48 a Aníbal Bunini, que 20 años después, en el 68, va a aparecer como el padre de la reforma y de la destrucción, lo que se ha llamado el sepulturero de la misa católica. Mi juicio sobre la encíclica Mediator Dei es exactamente lo mismo que en el año 50, 3 años después, Pío XII va a hacer con Humane Generis, que también va a ser como una recopilación, un nuevo sílabus de los errores modernos, donde sin embargo, o sea, sin nombrarlos, condena a muchos teólogos de nota, sin nombrarlos, y que después, justamente, él no los castiga, no los aparta, y después van a terminar siendo nombrados cardenales de la Iglesia. Y van a ser los verdaderos mentores del Concilio Vaticano II. Los de Lubac, los von Balthasar, los Congar, los Genoux, por supuesto Teilhard de Chardin. No hubo una condena nominal y un apartamiento de estas personas. Pues muy sorprendente, muy misteriosa toda esta historia de los años 30, 40, 50. Nosotros vemos todo esto con la perspectiva que nos da el tiempo y con todas las consecuencias de lo que pasó, entonces nos resulta relativamente fácil hacer este tipo de análisis. Relativamente fácil. Pues es bastante misterioso y complicado todo esto. Pero algo pasó. Y vemos las consecuencias. Y está muy bien el análisis, porque uno no deja de sorprenderse ante la negativa de la condena nominal, por ejemplo, a gente que ya expresaba tremendas herejías, y el Papa Pío XII no se movió. No. Pero sin embargo sí se movió y condenó por modernista, impuso una sanción como modernista a Roncalli. Uh-huh. O sea que si uno toma en consecuencia eso, tendríamos que decir Roncalli, a posteriori Juan XXIII, era peor modernista que un Chenú, que un Congar, que un Schillebeeckx, que un Rahner. Pero él lo termina nombrando cardenal también. Porque el sucesor de Pío XII es Juan XXIII. ¿Y quién lo nombró cardenal? Bueno, pero la censura fue posterior o anterior. No, fue anterior. Cuando lo manda a Ankara. Es más, no sé si es Pío XII o Pío XI que lo manda a Turquía. Pero en definitiva, quien lo hace cardenal es él, y quien lo nombra nuncio en Francia es él. Y lo mismo con Montini, atención. A Montini, si bien no lo hace cardenal, no lo defenestró. Y tendría que haberlo defenestrado. Lo nombra cardenal, lo nombra arzobispo de Milán sin nombrarlo cardenal, siendo como es una sede cardenalicia, pero no le impide justamente el acceso que va a tener después, vía Juan XXIII. Pero misterioso. Sí, quedémonos en la liturgia por ahora, o sea que estábamos en esa comisión del año 48 en la cual ya participa Bunini. Nada más y nada menos. Esta comisión tuvo 12 años de vida, realizando su tarea en el más absoluto secreto. Frutos de sus trabajos fueron la restauración de la Vigilia Pascual en 1951, la reforma de toda la Semana Santa en 1955 y la publicación del Código de Rúbricas en 1960, esto último ya por mandato de Juan XXIII. Que evidentemente no se hizo en un año, no se hizo desde la muerte de Pío XII hasta el momento de ser publicada. Estos trabajos ya venían siendo realizados desde antes, bajo el pontificado de Pío XII, con o sin la supervisación de... no lo sé. Pero trabajaban bajo el pontificado de Pío XII. Y veamos que se llevan a cabo bajo el pontificado de Pío XII la restauración de la Vigilia Pascual, la reforma de toda la Semana Santa del año 55,
Y eso son modificaciones al misal. O sea que, una vez más, probamos que esa bula de San Pío V no era tan intangible como se la quiere hacer aparecer. Salvo que se quiera reducir absolutamente, pero que tampoco es... era la intención que se quiera hacer absolutamente al canon. Está bien. Y en esta reforma, bueno, no sé si usted lo cuenta acá, después a lo largo del trabajo, esta reforma de la Semana Santa, ¿qué incluía? ¿Qué puntos centrales tenía como para...? O sea, en puntos en litigio está concretamente en las oraciones universales del Viernes Santo, cuando se hace que es la octava oración por los judíos. Hasta ese momento, durante la segunda parte de la oración, no se escuchaba o se rezaba de pie. No se hacía la genuflexión, flectamo genua, no se hacía la genuflexión como para las otras 9 oraciones. Según la reforma de Pío XII, manda que hay que hacer la genuflexión. Conserva lo de pérfidos judíos, pero manda hacer la genuflexión. Luego hay un cambio importante el Domingo de Ramos, la bendición del Domingo de Ramos es muy, muy podada. Si ustedes se fijan en cuanto a la bendición de las candelas del 2 de febrero o de las cenizas para el miércoles de ceniza, van a ver que tienen entre 5 y 6 oraciones para hacer la bendición de las candelas, la bendición de las cenizas. Había 7, si no mal recuerdo, había 7 oraciones para hacer la bendición de los ramos, quedó una sola. Y antes de esa bendición de los ramos, había una especie de pequeña misa, el esquema, la estructura de una pequeña misa con epístola, evangelio, prefacio. Incluido en eso, entonces a partir del prefacio venía la bendición. Todo eso fue bastante toqueteado, y se suprime muchas de esas rúbricas, de esas ceremonias en la bendición de los ramos. Luego ya aparece, y después va a venir con mucha más claridad en las sucesivas reformas, en las rúbricas posteriores, a partir del año 62, se minimiza bastante la función del sacerdote. Hay un montón de cosas que el sacerdote no está ya obligado a hacer o directamente no tiene que hacer cuando las hace el diácono o el subdiácono, cosa que después va a aparecer muy claramente en las reformas subsiguientes. Por ejemplo, si mientras se canta la epístola o el evangelio, el sacerdote tenía que rezarlo en voz baja. Ya no tiene que hacerlo y, por ejemplo, la epístola la escucha sentado, aunque la cante un lector. En una misa cantada la canta un lector y el sacerdote escucha sentado. O sea, las partes que son cantadas o leídas por otro, él no tiene obligación de hacer. Ya eso se introduce en esta reforma. Después en la bendición del fuego nuevo y del cirio también hay algunas modificaciones de menor cuenta, pero y algunas cosas que son nuevas, no necesariamente malas, pero que son nuevas, que introduce algo nuevo. O sea que podemos hablar de que la mayor cantidad de innovaciones o de cambios vienen ocurridos sobre Pío XII. En cuanto a la Semana Santa, sí. En cuanto a la Semana Santa, ojo. Pero es un buen dato como para animar a aquellos que venían socavando el tema, como para decir, bueno, ya cambiamos esto. De 12 profecías que había en la Vigilia Pascual, se quedan 4 nada más. Vuelan 8. Con sus correspondientes tractos, que son muy, muy bonitos, muy profundos. Entonces eso con la excusa de que los fieles no entienden, siempre lo mismo, entonces transformamos la liturgia en una catequesis, entonces la mayor participación de los fieles, etcétera, que los fieles no entienden eso, y de 12 profecías quedaron 4. Entonces, yo me acuerdo, yo ni siquiera había nacido, sí, tenía un año apenas cuando se puso en práctica esto, pero me han comentado
personas mayores, que en Buenos Aires había religiosas de clausura, no sé si eran carmelitas, clarisas o qué, que cuando salió la reforma de Pío XII de la Semana Santa, rezaban por la conversión de Pío XII. Rezaban por la conversión de Pío XII. A causa de estos A cambios. causa de estos cambios. Y sí, claro. Ahora, Fueron cambios muy importantes. Pero- Dentro de la Semana Santa Sí. fueron... Pero para el tema que nos importa a nosotros, lo más importante es lo que viene ahora. Aquí me preguntan, antes Sí. de seguir, si los colores del Viernes Santo, pasar del negro al rojo, se dieron también en esa reforma. No estoy muy seguro, pero tendría que fijarme, pero no estoy muy seguro. Bueno, Pero evidentemente que hay cambios de colores sí importantes después, que es esa tendencia a hacer desaparecer el negro, que de hecho ha desaparecido completamente. Hoy en día la liturgia del Viernes Santo es toda en rojo. claro. Toda en rojo. Antes era negro y morado. ¿Cuándo fue que se introdujo el rojo? Más bien pienso que es ya con Pablo VI o en el 65. Pero tendría que fijarme. Bueno, queda pendiente. Pero para el tema que nos interesa es decir, si la bula Quo Primum Tempore sobre el misal de San Pío V era intangible, tenemos acá un ejemplo importante de la bula de San Pío X sobre el breviario, que sí modifica, y vamos a ver en qué términos, la bula de San Pío V sobre el breviario. O sea, San Pío V hizo dos bulas, ya lo hemos visto ayer, tenía por misión ocuparse del misal, del breviario y del catecismo. Habiendo hecho todo lo referente al catecismo, lo referente al breviario, ahora me corresponde por la bula Quo Primum Tempore lo referente al misal. Entonces vamos a ver en qué términos él había promulgado la restitución, todo lo referente al breviario y en qué términos San Pío X lo modifica. Bien. La bula Divino Afflatu de San Pío X. Consideramos ahora la reforma del breviario que fue promulgada por San Pío X mediante la bula Divino Afflatu del 1 de noviembre de 1911. Es muy importante señalar la íntima unión que existe entre breviario y misal. Los simples fieles no se dan cuenta de este detalle. Cuando consideremos la reforma de Juan XXIII, este punto aparecerá más claro. La reforma de San Pío X, sí. Es importante, a punto tal hay esa relación íntima que en los misales de altar, se trata de un misal y no de un breviario, figura la bula de San Pío X sobre el breviario. Eso Claro. marca la relación íntima que hay entre breviario y misal. Entonces, ¿por qué uno puede preguntarse? ¿Por qué en el misal de altar, que tengo que usar yo para el rito de celebrar la misa, al comienzo, después de la bula Quo Primum Tempore de San Pío X, después de la bula de Clemente VIII, después de la bula de Urbano VIII, aparece la bula de San Pío X sobre el breviario? Y no está solamente en el breviario, también está en el breviario, por supuesto, pero en el breviario yo no encuentro la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Encuentro la bula de San Pío V sobre el breviario. La bula de San Pío X. Y la de San Pío X Claro, sobre el claro. breviario. Pero no encuentro sobre el misal. En cambio, en el misal encuentro la de San Pío X sobre el breviario. ¿Por qué? Porque las reformas hechas en el breviario afectan también al misal, que tal vez, yo no conozco la historia, eran las que él tenía previsto también sobre el misal, que no lleva a cabo. San Pío X. San Pío X porque muere. Pero estaban las intenciones de reformar el misal. Eso sí, exactamente, sí. Entonces, hecha esa salvedad, podemos seguir. Bien. La reforma de San Pío X trata sobre la revisión del salterio litúrgico, cuya recitación hebdomadaria pretende llevar adelante el Sí. Papa. Antaño ha sido establecido, dice el Papa, por los decretos de los romanos pontífices, los cánones de los concilios y las reglas monásticas, que los miembros de uno u otro clero cantarían o recitarían el salterio cada semana. Y esta ley, herencia de nuestros padres,
Nuestros predecesores, revisando el breviario romano, la han conservado religiosamente. Por esto todavía hoy, en el curso de cada semana, el salterio debería ser rezado en su integridad, si los cambios ocurridos en el estado de las cosas no impidiesen frecuentemente este rezo. En efecto, en la continuación de los tiempos constantemente se ha incrementado entre los fieles el número de aquellos que la Iglesia, después de su vida mortal, acostumbra a inscribir entre los bienaventurados y propone ante el pueblo cristiano como protectores y modelos. En su honor, los oficios de los santos se multiplicaron poco a poco, a punto que los oficios del domingo y de las ferias casi no se rezaban más, por lo que luego numerosos salmos eran descuidados. ¿Quedó claro algo o tengo que explicar? Me parece que tengo que explicar bastante, ¿no? A ver. No, pregunto, ¿les quedó claro a ustedes? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está, digamos, una especie de lucha, de combate? Sí, claro, la disminución de los salmos, de la recitación de los salmos por la aparición de nuevos santos. ¿Pero por qué? ¿Entienden eso? ¿Por qué o no? No se entiende. Entonces, lo que está acá en juego es, por un lado, el temporal con sus fiestas propias del temporal, o sea, Adviento, Navidad, Epifanía, etcétera, Pascua, Pentecostés. El temporal con sus fiestas propias de Navidad y las ferias. Entonces, cuando no hay para festejar la fiesta de un santo, es misa o oficio de la feria. Si hay el santo, entonces ya entra el santoral. Ahora, por el rango que yo le doy a las fiestas del santoral, a veces llega a prevalecer de tal manera que teníamos que tomar, o se tenía que tomar, los salmos del domingo en semana, cuando caía esa fiesta. Para solemnizar la fiesta del santo o del santoral, cuando tenía un rango importante, desaparecían los salmos de la semana, asignados por ejemplo para el martes o para el miércoles, y ese martes, ese miércoles se volvía a rezar los salmos del domingo, a partir de laudes, prima, tercia, etc. Por lo tanto, los salmos que estaban asignados ese martes, ese miércoles, saltaban. ¿Por qué? Dice San Pío X, es la razón que él da, porque se fueron incorporando fiestas de nuevos santos que tomaban entonces, cuyos salmos tomados del domingo, tomaban el lugar, ocupaban el lugar de los salmos de la semana. Entonces, aparece aquí lo que se llama entre nosotros el conflicto entre el temporal y el santoral, que es el famoso caballito de batalla que va a aparecer después de querer privilegiar el domingo contra los santos, a punto tal que en las reformas actuales los domingos no se hace más prácticamente conmemoración del santo, cuya fiesta se tendría que haber festejado ese domingo, que por caer en domingo queda completamente excluido. O sea que hoy por hoy prevaleció y ganó en ese conflicto el temporal sobre el santoral. Cuando en tiempos de San Pío X, hasta San Pío X, parecería como que el santoral estaba tomando la ventaja sobre el temporal. ¿Queda claro? Ahora sí. Eso ocurría tanto en el rezo del breviario como en las misas. Obviamente. De ahí que esta encíclica, esta bula, tenga importancia en los dos órdenes. En los dos órdenes, porque evidentemente si va a haber una modificación, por ejemplo, en el rango o en la importancia que le doy a la fiesta del santo, va a prevalecer o no, tanto en el breviario como después en el misal o no, depende. ¿Qué es lo que hubiese hecho San Pío X respecto de llevar la solución de este conflicto al misal? No lo sabemos. Sabemos lo que hizo en el breviario. Podemos imaginar lo que hubiese hecho, pero no lo sabemos. Debería haber sido congruente con aquello. Sí, pero no lo sabemos. Entonces, evidentemente que sin ser mago ni nada por el estilo, yo puedo decir, bueno, providencialmente se murió. De todos modos es providencial que se haya muerto. Dios tenía previsto que se iba a morir en ese momento y no otro. Y no tocó el misal. Pero que tenía previsto tocarlo. Yo sinceramente desconozco esos trabajos que se estaban realizando en los años 1908, 9, 10, 11, 12, 13,
incluso hasta agosto del 14, que San Pío X tenía previsto llevar adelante. No falta por ahí, pueden encontrar tranquilamente en internet un artículo donde acusa a San Pío X de modernista por las modificaciones que hizo en el breviario. ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo se lo puedo buscar después, si él quiere lo puede publicar, y que escriban ahí ahí sí que los comentaristas se saquen chispas. Porque no hay quien falta entonces a acusar a San Pío X de modernista. Entonces, ¿qué queda para el pobre padre Seriani? ¿Algo así también ocurrió durante el Concilio Vaticano I? O sea, la intención de hacer una reforma profunda. Eso vamos a venir ahora, espere, bueno. no nos adelantemos. Está. Entonces, sigamos con San Pío X. ¿Cuál era la idea de San Pío X? A ver si queda más claro. Era devolverle a los salmos su lugar tradicional en la oración pública, con precaución, sin embargo, para que la recitación integral del Esas salterio... son palabras de San Pío X, Perfecto. Con precaución. Sin embargo, para que la recitación integral del salterio cada semana no disminuya en nada el culto de los santos. Vean, esa es la intención. Entonces, claro, restituir, tratar de que cada semana se recen los 150 salmos, o sea, distribuirlos de tal manera y con tal jerarquía, de que tratar de que en lo posible se recen los 150 salmos sin disminuir el culto debido a los santos. O sea, trato de solucionar este conflicto dándole a cada parte, el temporal y el santoral, lo que le corresponde. Entonces, si puede retomar la cita de San Pío X. La idea de San Pío X era devolverle a los salmos su lugar tradicional en la oración pública, dice textualmente, con precaución, sin embargo, para que la recitación integral del salterio cada semana no disminuya en nada el culto de los santos, y por otra parte que no disminuya, en lugar de aumentar, las obligaciones de los clérigos obligados al oficio divino. Bueno, ahí entra también otro conflicto que vamos viendo cómo que esto, en ese artículo que yo les digo que anda dando vueltas en el internet, critica bastante a San Pío X en este sentido. O sea que las circunstancias actuales, modernas, de apostolado, estamos hablando de 1911, llevó a San Pío X a abreviar aún más el breviario. Breviario viene de abreviar. Imaginemos que en la Edad Media cada sacerdote no tenía su breviario. No existía eso. Eso estaba en las iglesias, en las catedrales, en las iglesias parroquiales, estaban los grandes libros, y los sacerdotes tenían que ir allí a recitar. O se recitaba en común. En conjunto, claro. Bueno, pero vean que esto es criticable o no, yo no me voy a expedir sobre pero San Pío X pretende que haya una abreviación del breviario para no cargar a los clérigos con la obligación de la recitación del oficio divino. Está el famoso, hay muchos chistes sobre esto, ¿no es cierto?, entre los sacerdotes, los clérigos, que van en un barco y estaban rezando el breviario, etcétera, y en eso, bueno, hay una tormenta, qué sé yo, y dan la orden de tirar todo lo pesado al mar, y lo primero que tiran es el breviario. Bueno, así están. Era lo más pesado. Claro. Así están hoy por hoy. Así están. Cuando el breviario justamente es una fuente de consuelo y una mina riquísima de espiritualidad, y etcétera. Pero bueno, entonces queda claro cuál era la intención de San Pío X. Entonces, ¿cuáles son los principales caracteres de esta reforma? Se pueden resumir en dos ideas generales. Primero, incluir en la semana la recitación del salterio y para esto abreviar el salterio ferial. Segundo, resolver el conflicto entre el temporal y el santoral, sobre todo restableciendo los antiguos oficios de los domingos. Con sus correspondientes ferias. Bien. En concreto, se redujo la duración de los oficios del breviario. El salterio se distribuyó de modo que fuese rezado íntegramente cada semana, sin suprimir las fiestas de los santos. Esta distribución de los salmos es totalmente nueva y sigue solo en parte la costumbre de la antigua tradición de la Iglesia. Se restableció la liturgia propia de domingos y fiestas. Se privilegiaron las lecturas de la Sagrada Escritura propias
de los tiempos del año. Esto es simplemente una descripción, por así decir, de la reforma. Ahora, vamos a ver en qué términos se hizo, comparándolos, esos términos, con los de San Pío V. Los de San Pío V. Bien. Entonces, en cada paso después tratemos de reemplazar donde dice breviario por misal, para ver qué es lo que hubiese sucedido si se hubiese tratado del misal de San Pío V en vez del breviario. Les hago, por caridad, suprimir lo que está en latín, de todos modos, para los por latinistas. Caridad, pero no para nosotros, para los oyentes. Sí. Que van a escuchar greco-chipriota con latín. Por eso digo, pero igualmente aparecerá después en el blog escrito. Completo. Para que puedan cotejar si la traducción es correcta o no. En el tema que estamos estudiando, lo que nos interesa es que en la bula Quod a Nobis, equivalente a la Quo Primum Tempore, San Pío V decía: establecemos que este breviario en ningún tiempo debe ser modificado, sea en su totalidad, sea en parte, y que no debe agregársele ni quitársele nada. Son términos equivalentes. Claro, a lo de la Quo Primum Tempore. A lo de Quo Primum Tempore. Reemplacemos, si se quiere. Establecemos que este misal en ningún tiempo debe ser modificado, sea en su totalidad, sea en parte, y que no debe agregársele ni quitársele nada. Tenemos una frase exactamente igual, palabras más, palabras menos, en la bula Quo Primum Tempore. Bien. Establecemos que todos aquellos que deben decir y salmodiar las horas canónicas estarán desde ahora absolutamente obligados a perpetuidad a decir y salmodiar esas horas según las prescripciones y ordenanzas de este breviario romano. Exactamente lo mismo. Y vean que Entonces, aparece la perpetuidad. a perpetuidad. Ahora, ¿qué hace San Pío X? Leamos a San Pío X. O sea, San Pío X, no Juan XXIII. Claro, claro. Si no fuera acorde con lo que estábamos hablando ayer del sentido de ese a perpetuidad, aquí, digamos, en el pensamiento normal tendría que decir San Pío X, bueno, y que cualquiera que quiera después está autorizado para reformarlo. No volvería a utilizar la fórmula imperativa de San Pío V, si es que San Pío V se excedía con esa terminología, ¿no? San Pío X en la bula Divino Afflatus dice: por lo cual, por la autoridad de estas letras, abolimos ante todo el orden de los salmos, tal como se encuentra hoy en el breviario romano, y prohibimos su uso. Ordenamos que todos aquellos que recitan las horas canónicas, según el breviario romano editado por San Pío V y revisado por Clemente VIII, Urbano VIII y León XIII, observen religiosamente el nuevo orden del Salterio con sus reglas y sus rúbricas, tal como nos lo hemos aprobado y hecho publicar por la imprenta vaticana. Ordenamos que este Salterio sea empleado y que sus reglas y rúbricas sean observadas inviolablemente. Tal es lo que ordenamos, declaramos y sancionamos, decretando que estas nuestras presentes letras son y serán siempre válidas y eficaces. No obstante, todas las constituciones y disposiciones apostólicas, generales o particulares, y todas las otras que les fueran contrarias. Yo pienso que es claro, no sé, me atengo a los comentarios de ustedes. Sí, es claro, pero además a mí me llama la atención una cosa en este segundo párrafo, y es que el Papa se refiere al breviario editado por San Pío V y revisado por Clemente VIII, Urbano VIII y León XIII, que son los mismos que modificaron Salvo León XIII. Tempore. Salvo León XIII. Es decir, que esta modificación simultánea entre breviario y misal es lo que se daba habitualmente. Totalmente, totalmente. De ahí que se puede pensar que San Pío X lo pretendía hacer también con el misal. Pero yo lo que pretendo demostrar hasta ahora, concedo que alguien me pueda decir, bueno, pero justamente Dios se lo impidió haciendo que se muriese. Concedo. Es providencial que se murió sin tocar el misal. Yo simplemente lo que quiero demostrar es que es de necio, por no emplear otro término, de necio, otro término puede ser de ignorante antes, pero una vez que se le muestra la verdad, es ser necio, decir que una ley
eclesiástica humana es válida a perpetuidad. Y esto deja a salvo también eso que usted decía ayer sobre las graves razones que tiene que haber para modificar estas bulas. Pero habiéndolas, se pueden modificar. Eso es para mí es clarísimo. Entonces, uno puede tener ignorancia porque, bueno, se me formó de tal manera, siempre la fraternidad o los padres de la tradición me dijeron esto, me dijeron lo otro, estaba convencido de que, bueno, muy bien, pero yo te presento esto, te presento Santo Tomás, te presento lo que dicen los comentaristas del derecho canónico, te presento un ejemplo concreto, San Pío X enfrentado, por así decir, con San Pío V. Si seguís insistiendo en que la bula de San Pío V es válida a perpetuidad intangible, no cabe otra acusación que de necio, por no decir algo más grave. Ahora llegamos, en definitiva, a explicar un poquito más que hubo más cambios. Pero hubo más cambios. Paralelamente a esta bula, varios documentos fueron promulgados en los meses de julio y agosto de 1911. O sea, acuérdense que es del 1 de noviembre de 1911 la bula. Durante los meses de julio y agosto de ese mismo año, antes que salga la bula, ya salieron varios documentos. Estas disposiciones redujeron las fiestas de precepto. Aclaremos antes de dar el número. Disposiciones de San Pío X reduciendo las fiestas de precepto, es decir, con obligación de escuchar misa entera. Precepto de la Iglesia, que uno de los 5 preceptos de la Iglesia, uno está obligado a escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. San Pío X va a reducir el número de esas fiestas de guardar. ¿De qué? ¿Cuántas existían en la época de San Pío X? 36. ¿Cuántas quedaron? 8. Tremendo, ¿no? Qué tremendo cambio. Por eso dirán que es modernista. No sé. Eso es el motu propio del 2 de julio de 1911. Supremi Discipline. Y el 23 de octubre de 1913, San Pío X completó la bula del 1 de noviembre de 1911 por el motu proprio Ab Inc. Duos Annos, que modificó el calendario. Es decir, modifica qué fiesta cae, por ejemplo, el 3 de mayo, o el 5 de mayo, o el 25 de diciembre, diciembre no, 25 de octubre, etc. Modifica el calendario. O sea que hay un calendario nuevo, conforme al cual yo tengo que rezar el breviario y la misa. Porque en principio tiene que haber, la misa tiene que ser correspondiente al breviario, y no a la inversa. La misa tiene que ser correspondiente al breviario y no a la inversa. Entonces, si hay una modificación en el breviario, en cuanto al calendario, hay una modificación en el misal. Salvo que esté indicado otra cosa, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, la modificación influye después en lo que hay que festejar, por así decir. Entonces, ninguna fiesta debía permanecer fijada en día domingo, con excepción de 2. La del Santísimo Nombre de Jesús, que cae el domingo entre el 2 de enero o el 6 de enero, salvo que la fiesta de Epifanía, el 6 de enero, caiga en domingo. Entonces, como no puede estar fija en domingo, se la festeja el 2 de enero, que es en realidad el día del Santo Nombre de Jesús. Pero si el domingo queda libre, entre el 2 de enero y el 6 de enero hay un domingo libre, pasa la fiesta al domingo. Al domingo. Y lo mismo la fiesta de la Santísima Trinidad, el domingo que viene, que ocupa el lugar del primer domingo después de Pentecostés. Se agregaron después de San Pío X la fiesta de la Sagrada Familia, eso lo hace Benedicto XV, entonces que es el primer domingo después de Epifanía, y la fiesta de Cristo Rey que hace San Pío XI, atribuyéndole el último domingo de octubre. Entonces quedan 4 fiestas fijas en domingo, hoy por hoy.
Pero veamos que la idea era, la prescripción, que ninguna fiesta debía permanecer fija en domingo. Y hubo también una modificación importante respecto de la simplificación de las octavas. Es decir, octava es cuando a lo largo de 8 días sucesivos se festeja una fiesta importante. Después vamos a ver las graves modificaciones que hubo al respecto. Bueno, perfecto. Hasta aquí con San Pío X. Luego de esta pequeña pausa, aprovecha usted para contactarse con nosotros si quiere manifestar algo, si quiere preguntar algo. Este es el momento. A través de cristiandad@msn.com en el Messenger o de radio@cristiandadfm.com a través de correo electrónico. Porque cuando volvamos de la pausa ya nos meteremos con Juan 23. Ya regresamos. Ya seguimos con Especiales de Cristiandad. Cuestión es, ¿la bula quo primum tempore es una ley humana Por supuesto. o es una ley divina? No, es una ley humana. Porque algunos la canonizaron definitivamente aduciendo la infalibilidad papal expresada en esa sentencia, mandamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que se entiende por infalibilidad? Como que obliga... No, y infalibilidad para quiere decir que siempre. no hay error. Infalibilidad quiere decir que no hay error. Entonces, en principio, toda ley eclesiástica universal que obligue a todos los fieles es infalible. Pero no quiere decir que sea irreformable. Claro. Son dos cosas distintas. Es decir, si a mí la iglesia me va a obligar a rezar de una determinada manera, conforme entonces a una determinada doctrina, esa orden, ese mandato, también tiene que estar protegido por el carisma de la infalibilidad, para que yo pueda rezar con toda tranquilidad. Pero eso no quiere decir que sea irreformable, porque si no, nuestro Señor Jesucristo tendría que habernos Él dejado exactamente la misa de una vez para siempre. Bueno, algunos han aducido esto, inclusive en nuestro blog, en los comentarios, hay alguien que decía, la misa fue inamovible, es exactamente la misma misa que rezaban los apóstoles hasta el año 1962. Y bueno, entonces que me expliquen cómo San Pedro, rezando la misa exactamente como la rezo yo, en el canon pronunciaba el nombre de San Pedro, o de San Lino, el papa que lo sucedió a él, o de San Clemente, el subsiguiente, o de los mártires del siglo de rigor y una falta de simplemente de sentido común. Opinar y sobre todo hacer condenas sobre algo que todavía no se habló. Yo ya lo preveía, por eso lo anticipé ayer, decir, bueno, la exposición va a tener 3 partes, hay que ir despacio, asentando los principios. Bueno, pero es previsto y estamos viviendo una época en que hay una enfermedad mental. Hay una enfermedad mental. Y eso afecta también a los tradicionales. Falta el rigor, hay una enfermedad mental también espiritual, hay orgullo. Entonces, hay personas que han asentado ya la conclusión, esa conclusión es inamovible y echan manos después de premisas para tratar de justificar o de probar esa conclusión. Exacto. Pero y ahora, esto ha venido en algunos casos, inclusive a partir de sacerdotes también. Sí. No son solamente gente de a pie, digamos, la que esgrime estos argumentos como para tratar de defender o de sostener esta batalla tremenda de preservar la doctrina católica y la misa católica. Se han caído en excesos realmente graves, como por ejemplo el tema de el misal de San Pío V, o mejor dicho, no tanto el misal de San Pío V, sino la bula quo primum tempore, a la que se la ha superexcedido.
Yo creo que tratando de demostrar, las palabras son muy fuertes en la bula, no estamos acostumbrados en la actualidad a ese lenguaje aplicado allí, y me parece que por ahí venía la cosa. Entonces, una de las preguntas es, usted está hablando, junto con Santo Tomás, de la perpetuidad de las leyes humanas. La pregunta en cuanto de el misal de San Pío V y el misal de Juan XXIII, el tema propuesto para este especial del mes de mayo, y que por supuesto ha concitado la atención de muchas personas, algunos a favor, otros en contra. Obviamente es un tema que es bastante pesado, álgido, y sobre el cual se han dicho muchas más cosas de las que se deberían haber dicho a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí, como decía ayer, evidentemente en el caso de un libro, en el caso de una conferencia, en este caso es una especie de conferencia radial, no se puede decir todo en un instante. Claro. Un libro tiene capítulos, a veces una obra tiene varios volúmenes, entonces ya lo anticipé ayer, que hay que tener paciencia, entonces se van poniendo los pilares, se van argumentando. Puede ser, no está en el escrito que ya fue publicado ayer, vale la pena repetirlo, puede ser que cause sorpresa en algunos el tema de la no perpetuidad, validez a perpetuidad de las leyes humanas, tal como lo trata Santo Tomás. Puede ser que en algunos no hayan recibido esa formación, esa enseñanza. Yo lo aclaré ayer, el trabajo sobre el cual me estoy basando lo confeccioné y lo publiqué el 19 de marzo de 1985, siendo todavía profesor en el seminario de La Reja. Y lo aclaré que la versión latina, la traducción del latín, la versión castellana, pertenecía a en aquel entonces profesor de latín del Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a este nuevo encuentro aquí con los especiales de Radio Cristiandad, junto al padre Juan Carlos Seriani, a quien ya le damos los muy buenos días. Buenos días, Fabián. ¿Cómo anda, padre? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo trata el clima puntano? A mí me encanta el frío, así que muy bien. Bueno, hoy estamos con un día bien, con mucha neblina, mucha humedad, frío, pero bueno. Don Luis Ricardo Manzano, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias, bien, muy bien. 4 grados 6 la temperatura hace un ratito, así que bastante fresco, sí. Bueno, está bien. Y cuando viene en verano hace calor, justo. Siempre, ¿no? Qué cosa, nunca ¿no? llego en la media estación yo. Bueno, padre, vamos a continuar entonces en esta segunda entrega hablando... Seminario. Las notas, los comentarios los hice yo. Esto data de 1985, o sea, para mí no hay ninguna novedad, no estoy dando algo nuevo que descubrí ayer. O sea, debido a las dificultades que surgieron este mes de mayo, las inquietudes, fue que les propuse de tocar este tema. De todos modos yo ya lo tenía previsto, pero para mucho más adelante, por allá por septiembre, octubre, pensaba tocar este tema. Pero bueno, me tuve que adelantar debido a justamente... a causa de la famosa fotito en el libro que ha salido consagrado a los textos de Monseñor Lefebvre sobre la misa. Entonces, de la misma manera que no se puede poner cualquier tipo de foto, hay que explicar también por qué causa sorpresa
que se haya puesto esa foto. Y todo derivó de una manera inadecuada, según mi entender, sobre la cuestión del misal de Juan 23, desviando o desvirtuando la importancia de esa carátula, de esa portada de ese libro. Pero bueno, por eso nos vimos obligados a tocar ahora la cuestión del misal de Juan 23, y ayer habíamos establecido entonces, después de haber hecho una lectura comentada de la Bula Quo Primum, hemos tocado el tema de la perpetuidad de las leyes humanas, en base a la doctrina de Santo Tomás. Es sobre eso que habría que haber hablado o escrito, eventualmente si después de esa primera parte de conferencia, por ejemplo, suponiendo en un seminario o en una especie de curso, las preguntas pertinentes sobre lo que se habló hasta ese momento. Claro. Eventualmente, bueno, pero padre, ¿usted va a tocar después? Sí, voy a tocar después, pero todavía no lo toqué. Entonces no se pueden hacer comentarios sobre algo que todavía no se habló. Me parece totalmente inadecuado. Aparte es una falta